Yo quería en la clase de hoy transmitirles a ustedes que estamos llegando casi a la finalización de un proceso. Todo proceso es la culminación de la búsqueda de la solución de un conflicto. Ustedes saben que los conflictos en estos nuevos años que vivimos se han aumentado, es decir, se ha notado sociológicamente un incremento muy grande de conflictos, ya sea de materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia contenciosa, administrativa. Hay muchísima cantidad de conflictos. Entonces, claro, ¿qué significa un conflicto? Es chocar, es infligir o afligir, y como tal, el conflicto nace, crece, se desarrolla y puede desaparecer, transformándose o disolverse. Es decir, toda esa vida que trazamos dentro del concepto de conflicto va desde el momento que se inicia hasta que se va desarrollando, y puede haber alternativas que van haciendo superar ese conflicto. ¿Qué formas hay para transformar o disolver el conflicto? En el espacio jurídico están aceptadas muchas de esas formas. La primera de ellas es la conciliación. Es una forma que puede existir en materia penal, laboral, civil, en las acciones privadas. ¿Recuerdan ustedes cuando vieron las acciones privadas en derecho penal que podía haber una audiencia de conciliación que se llamaba a través del magistrado a invitar a las partes a reconvenir sus diferencias y tratar de superar el conflicto, que es a veces la forma más inmediata de que quien fuera acusado por un hecho de naturaleza privada pueda decir: ofrezco la reparación, me arrepiento de lo que digo, me rectifico de lo que dije, y esa palabra puede servir de satisfacción a la contraparte. Es decir, que ha llegado en un momento en que en la acción penal privada, no dependiente de instancia privada, siempre recuerden esto porque a veces la confusión puede llevarnos a una tergiversación de los conceptos. En las acciones privadas hace que esto pueda cesar. Lo mismo pasa en materia laboral. Hay una controversia laboral entre el patrono y el empleado, y ellos llegan a una solución, se hacen concesiones recíprocas, se ofrecen recíprocamente algo en mejor condición de la que recibieron cuando se rompió la relación, o la que le fuera ofrecida en el momento de romper la relación, y se ubica en una conciliación y cesa ya todo conflicto. Es decir, que el conflicto que nació como tal se desarrolló y se disolvió. Pero también existe esto en materia civil. Los jueces civiles y comerciales en cualquier momento pueden llamar a las partes para que resuelvan de alguna manera más o menos atendible las controversias que tienen. Y al decirles esto, les estoy señalando que, por ejemplo, en una convocatoria de acreedores, el deudor puede hacer un ofrecimiento que satisfaga medianamente los intereses de los acreedores. ¿De qué manera? Y bueno, con esperas,
con lo que estamos haciendo nosotros con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en un conflicto de incumplimiento de nuestras obligaciones. No estamos desarrollando la ruptura ya de esa relación, sino que les estamos diciendo, bueno, les pedimos que nos aguarden un tiempo, que nos bajen los intereses y nos coloquen en posibilidad de cumplir. Vaya como ejemplo en el derecho privado, cuando hay una convocatoria de acreedores en el derecho comercial, los acreedores son citados a una audiencia y el juez los invita a que escuchen al deudor que este va a ser un ofrecimiento para solucionar el conflicto. Puede que no haya acuerdo, por eso decimos se desarrolla. No hay acuerdo entre los acreedores y puede esto transformarse en un proceso contradictorio. Y esto que va a terminar, en definitiva, en la quiebra del comerciante que había hecho ese pedido de convocatoria de acreedores. Los que ya estudiaron derecho comercial van a darse cuenta que estas son hipótesis que se dan en el mundo jurídico y que nosotros las tenemos que contemplar también, porque desde el punto de vista procesal, muchas formas que impiden que esto se convierta en un proceso definitivamente contradictorio. En materia penal también hay dos... Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Disculpe la interrupción. Sí, Fausto. Quería saber si la conciliación no se contradice un poco justamente con los principios de la autonomía de la voluntad al contratar, porque si nosotros habíamos, a modo de ejemplo, si nosotros habíamos pactado un número y después yo me conformo, está bien, conciliamos que no me pagues tanto o no me pagues en término, mi voluntad era otra, pero antes de quedarme con nada, te termino aceptando. No sé, lo veo como una controversia en realidad, sin ninguna penalización justamente para la parte que incumple. Sí, en la sociedad, como yo dije al comienzo, los conflictos existen en gran cantidad y magnitud. Muchas veces es preferible un arreglo inmediato y poder llegar a un acuerdo que le dé satisfacción mediata, no absoluta. A veces en el juicio uno no puede pretender la máxima aspiración de recuperación de lo que ya ha comprometido el acreedor, el deudor. Resulta a veces que los conflictos se producen, imagínate vos en épocas de, siempre hay una causal por el que se produce el conflicto, a veces no es por una mala fe, no puede pagar porque no recibió, digamos, de parte de otros deudores que él tenía la satisfacción y bueno, empieza a quebrarse la cadena de pagos y esto hace que inevitablemente, si rota la cadena de pagos, se pueda llegar al incumplimiento sin mala fe. Distinto es el caso de la quiebra dolosa. En la quiebra dolosa ya no hay arreglo alguno. Si alguien se insolventó exprofesamente para llegar a perjudicar a sus acreedores, ningún acreedor le va a aceptar el arreglo de esta manera. Pero si ustedes han visto en estos últimos tiempos la cantidad de conflictos que han llegado a distintas soluciones, incluso el Estado, a veces como parte actora de algunas situaciones, ha dictado algunas medidas que facilitan el cumplimiento. ¿Vieron lo que a veces se llama comúnmente una quita o una espera de quita de intereses o una recomposición de una deuda? Esto hace que el Estado no quiera llevar a todos a juicio porque viviríamos en un eterno transitar por tribunales y a veces es mejor hacer arreglos que te permitan incorporar algo de lo que es debido. ¿Me entendés, Fausto? ¿Sí? Sí, sí, profe.
La contradicción puede existir en aquel que siempre quiere que le den el máximo de lo que le den. Yo les doy el ejemplo más simple. El caso de la quiebra de Vicentín, el juicio o la convocatoria de Vicentín, vieron ustedes en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, que el juez está tratando de recomponer para que la empresa no cierre porque se perjudican todos. Si la empresa va a la quiebra, se quedan sin trabajo miles de personas, se quedan sin producir muchísimas riquezas. Y si se le puede dar algún plazo de espera para que pueda arreglar sus obligaciones, en esos casos, obviamente que se estaría dando la posibilidad del cumplimiento diferido. En materia penal, esto hace 50 años atrás era posiblemente una palabra imposible de suponer, porque el principio de la acción pública es la indisponibilidad de la acción y que naturalmente iba a hacer que este conflicto con el derecho penal tuviera que llegar hasta las últimas consecuencias. Y hoy ustedes habrán visto que hay en el Código Penal, que los invito a leerlo, en el artículo 76 bis, que nos habla de la suspensión del juicio a prueba en delitos que no sean mayores a 3 años. Y esta supresión del juicio a prueba implica ya una suerte de reglas de conducta a imponer, que es la finalidad de la pena. La finalidad de la pena es precisamente que haya una rectificación de una conducta que es transgresora. Entonces, cuando la ley en materia penal admite que esta suspensión pueda otorgarse dentro de una temporaneidad, cumpliendo con ofertas de indemnización hacia la víctima, cumpliendo reglas de conducta, hace que el imputado se vea beneficiado con la extinción de la acción penal. Vean ustedes qué forma de resolver el conflicto penal. Esto es un artículo agregado al artículo 76 del Código Penal, que ustedes lo habrán visto hace poco tiempo en Derecho Penal, que daba la noción de que esto iba a tener una mejora en aquellos delitos menores, son delitos de hasta 3 años, y que luego de cumplidas las reglas de conducta y ofrecido reparar en la medida de lo posible, haga que una serie de hechos no traigan a la resolución de un desarrollo y una consiguiente gasto judicial y una super condición de una procedibilidad enorme, y los tribunales se ven colapsados luego por estos pequeños hechos. No estoy justificando los hechos están y están reconocidos, que es como una prueba para ver si advierte la persona que el cumplimiento es posible. Si no llegase a cumplir las reglas de conducta o no estuviera cumpliendo las obligaciones que le fija el juez, bueno, se revoca este beneficio y se sigue el proceso como directamente había iniciado. Lo mismo sucede cuando ustedes habrán visto que dentro de los delitos pendientes de instancia privada,
como son las lesiones leves, culposas o dolosas, requiere la denuncia del agraviado o de sus progenitores si es menor, para evitar realizar un proceso de insignificancia. Son los llamados procesos de menor entidad. ¿Qué es una lesión? Cualquier daño que incapacite menos de 30 días a la persona. A veces un golpe en la cara ya deja una cierta incapacidad o ya deja una lesión, una agresión, por ejemplo, también son delitos leves que pueden llegar a ser conductas que necesiten de la voluntad de la víctima para que esto pueda dar comienzo. Si no, tendríamos que remitirnos al Código Penal anterior, donde decía todos los delitos deberán iniciarse de oficio por el Ministerio Público Fiscal. Cuando el Código original pensaba que todos los delitos debían iniciarse de oficio, estaba pensando en que no había tanta cantidad de litigios y esto era posible resolverlo. Cuando la sociedad se vuelve más demandante y cuando la sociedad está en la búsqueda de mayores respuestas judiciales, la judicialización de todo conflicto a veces trae algunos males peores. Pero bueno, esto entendido como forma también de solución del conflicto penal. También está la mediación en materia penal. Ustedes saben que los agentes fiscales, cuando no encuentran entidad probatoria o no hay rastros significativos en el hecho, lo que hace es posibilitar el archivo de las actuaciones, es decir, la no proseguibilidad de la acción penal. Esto es llamado, reconocido como el principio de oportunidad. El principio de oportunidad nos lleva a entender que si no es posible desarrollar un proceso por falta de pruebas o por una insignificancia lesiva que tenga el hecho, en esos casos, naturalmente, estamos obligados a archivar la causa. Por supuesto que siempre debe contar con la posibilidad de que alguien inicie un trámite ante el fiscal de cámaras para lograr que se desarchive la causa. Pero en general, si no hay ninguna instancia, queda actualmente las causa en archivo y después hasta la extinción de la pena. En tanto a la extinción de las acciones, ustedes ya lo vieron en el Código Penal cuando vieron las causales de extinción de las acciones, y una de las causales de extinción de las acciones es la prescripción. La prescripción está en una relación de política criminal. Por eso es que hay un plazo establecido en el Código Penal dentro de la cual la acción penal se extingue mientras no se haya iniciado el juicio y o iniciado el juicio haya habido inactividad y que no se haya dado durante un tiempo el ejercicio de la acción pública. El artículo 71 del Código Penal dice exactamente esto: las acciones penales, deberá iniciarse de oficio todas las acciones penales. Es decir, esto hace a que los delitos están incorporándose para que
haya delitos que puedan no iniciarse de oficio. En los delitos, en general, todos los delitos, la acción tiene una durabilidad, como en materia civil lo mismo. Cuando transcurren determinados plazos, la prescripción de las acciones, sepan ustedes siempre distinguir la prescripción de la pena de la prescripción de las acciones. La prescripción de las acciones están vistas dentro de una determinación que el plazo es a los 15 años, si se tratara de delitos de reclusión o prisión perpetua, o después de transcurrido el máximo de duración de la pena para los hechos reprimidos con reclusión o prisión, y no pudiendo nunca exceder de 12 años ni bajar de 2. Aquí la Corte de la Nación se ha expedido respecto de una cuestión que es la interrupción de la prescripción, y ha generado una doctrina muy importante, que es que la pena, que la acción solamente se puede interrumpir por la llamada secuela de juicio. Esta palabra secuela de juicio tiene ahora en el nuevo Código Penal dos cuestiones. Una es que se puede interrumpir solamente, o interrumpen esta acción, la declaración indagatoria o la sentencia. Por lo tanto, en los delitos de escasa magnitud, es muy probable que muchos delitos de esos, si no se impulsa el proceso dentro de los marcos temporales que marca la ley, estamos en presencia de una suerte de extinción de la acción. Siempre entender la prescripción como una solución política, no como una solución jurídica. Solamente la voluntad del legislador es la que hace que estos delitos lleguen a cesar en sus efectos si no se insta esta acción o no se mantiene esta acción durante un determinado lapso de tiempo. Yo lo que recuerdo bien es que antes el vocablo secuela de juicio era un vocablo que era muy elástico y se pensaba que secuela era cualquier continuación del juicio, y que muchas veces incidía en que los procesos se seguían postergando el ejercicio o la extinción de la acción porque había actos burocráticos dentro de esta normativa. Esto dio lugar a que se dijera que los actos valederos de secuela de juicio son aquellos en los que hay una declaración indagatoria, una requisitoria elevación a juicio o una sentencia. Esto, repito lo que dije al comienzo, es simplemente una forma de finalizar y disolver el proceso por ineficacia de un sistema de investigación o porque el imputado está prófugo y no aparece durante ese tiempo. Es decir, tal vez esto nos vaya a llevar a nosotros a sostener que la base de la existencia de la persona y de la presencia física es la necesidad de contar en el proceso con el imputado. No hay juicio en ausencia. No hay juicio sin un imputado. No hay juicio con un imputado rebelde. En ese caso se ordena la captura y dentro de ese tiempo puede pasar o suceder la extinción de la acción. Pero es una forma también entendida como esto que yo les estaba hablando en la clase de hoy.
También están los José, delitos. una pregunta. Sí. Por ejemplo, si, no sé, se comete un delito por una persona que está en un país que no se tiene convenio de extradición. En ese caso, como la Sí, persona no está presente, entonces ese delito quedaría sin cumplimiento de pena. extinguido. Eso fue lo que pasó en Extinguido. el caso del atentado con la armia, puede ser. Sí, puede ser. En el caso, por ejemplo, yo te doy un caso que es más común. Este caso de D'Artés, ese actor que está acusado de abuso sexual o de un delito contra la integridad sexual, él se fue a Brasil, país con el cual Argentina no tiene convenio de extradición de nacionales. En todo caso, eh, la inexistencia de convenio de extradición nada impide que se aplique en el derecho internacional el principio de reciprocidad, que se solicite igualmente la extradición a, a la expectativa de que se lo pueda remitir a la persona. Pero si transcurre el tiempo y no regresa, ese plazo va a ser el de 12 años como máximo, porque los delitos que él tiene imputado pueden exceder a 12 años de prisión. Sin embargo, a los 12 años, si no es traído, van a consecuentemente a darse por extinguida la acción. Los únicos delitos que no son posibles de estas cuestiones de prescripción son los delitos de lesa humanidad, que según el Congreso, las leyes del Congreso y siguiendo esto también el Estatuto de Roma, los delitos de lesa humanidad no prescriben y pueden ser perseguibles en cualquier tiempo y momento. Eso sí. Una pregunta. Hay que cumplirlo, ¿no? Yo, Matías. No, Sí, la decime. pregunta que te quería hacer era, entonces si a vos te inician una acción penal, te la imputan, y vos lográs fugarte o estar en rebeldía de manera que no se produzca el juicio, si se transcurre el tiempo, ya se extingue la acción. Sí, sí, sí. Hay una explicación política, te vuelvo a repetir. A todos les llama la atención. Es como cuando yo hablo, les voy a explicar dentro de 2 o 3 clases cosas juzgadas. Cuando yo les explique cosas juzgadas, van a ver ustedes que llega un momento que los procesos se agotan, se terminan. Y después, salvo excepciones que regularmente las leyes tienen previstas, eso es cosa juzgada material. Y salvo excepciones, ya no se puede rever. Aunque hay sí un procedimiento de revisión de la cosa juzgada en favor del imputado. Pero vos imaginate que lo absolvieron al imputado. Una vez que lo absolvieron, eso y quedó firme la absolución, ya no hay posibilidades de vuelta atrás. O si está condenado, ya no hay posibilidades de vuelta atrás en ese proceso. Pero lo importante de la cosa juzgada, como la importancia de la prescripción, son instrumentos de naturaleza política, no jurídica. Jurídicamente no lo vamos a entender, porque todos diríamos, todo delito merece pena, todo delito merece una sanción, en tiempo y forma. Si el tiempo ocurre y no pasa una investigación a determinados momentos, se extingue. Ha habido casos que por muy pocos días hay personas que han sido aprehendidas antes del transcurso de los 15 años o los 12, según sea la pena. Y faltando a lo mejor 2 o 3 meses o un mes, tienen todavía abierto el proceso para seguir adelante. Porque una vez que se interrumpe la prescripción, que es interrumpida por lo que yo les dije, por la captura y por la indagatoria y por todos los otros datos, allí ya
hay que volver a empezar de nuevo, hay que volver a contar de nuevo. No es un tiempo a favor. También en el proceso de minoridad, este es un proceso muy dispositivo por parte del juez en materia de minoridad. Hay delitos que la ley de minoridad establece que no son perseguibles los menores de 18 años. La imputabilidad penal comienza a los 16, pero entre los 16 años y los 18 años hay un régimen que se llama el régimen de minoridad. Y hay delitos leves, los culposos, o delitos de lesiones, o algunos de ellos menor cuantía, de menor entidad, que están excluidos de la persecución penal. Esto también un poco en la fase de entrar a conocer al menor, darle elementos que puedan servirle de fortaleza para que no reincidan estos hechos y busquen una forma de encauzamiento en su vida social que les permita convivir en libertad. Siempre decimos nosotros que los menores que no son plenamente imputables, porque son semi-imputables, porque tienen un proceso muy particular, muy acotado, incluso el juez de menores puede disminuirle la sanción convirtiéndola como si el delito hubiera sido tentado, según el grado que aparezca dentro de la conducta desplegada por el menor a cometer el hecho. Hay muchos hechos disvaliosos. Desde ya, el menor de 14 años es absolutamente inimputable. Esto es un estándar jurídico fijado también por el legislador y que en nuestro país se rige así. En otros países no. En otros países el menor puede ser sometido a juicio según el grado de maduración y teniendo en consideración la conducta que ha desplegado. La República Argentina tiene una ley de minoridad que establece que los menores de 16 años, bajo ningún concepto, pueden ser sometidos al proceso penal. Sí pueden ser sometidos al juez de familia, que tratará de buscarle el vínculo familiar para restablecer el daño ocasionado y también para que lo protejan o lo sometan nuevamente a cuestiones de menor castigo, pero sí que sepa que esta conducta que ha cometido algo como ilícita no pueda ser su modo de vida. Hay mucho para trabajar en minoridad, Les digo que todavía son asignaturas pendientes la minoridad. Hay necesidad de que en minoridad se hagan muchas cosas más. En la tradición de antes de estas leyes y tratados de la minoridad, era muy común que los menores sean alojados en institutos de menores, donde se aprendía verdaderamente a cometer mayores delitos de los que habían cometido. Esto es un avance que se ha tenido con el Tratado de los Menores y con las leyes de la responsabilidad penal juvenil. Pero todavía queda mucho camino por recorrer para que estas situaciones no ocurran. Lamentablemente ahí hay un lugar, un campo verde donde se puede trabajar mucho con la minoridad. También hay delitos que se llaman los delitos de insignificancia. Un delito de insignificancia puede ser una agresión, una amenaza. Puede ser, hay amenazas que son graves, que tienen una entidad muy gravosa de la amenaza, pero hay delitos menores y otros que tienen escasa penalidad, por la cual el código también faculta a que se haga un archivo de actuaciones.
Tanto el Código Penal como el Código Procesal contienen disposiciones sobre las actividades. Esto de archivo lo estamos viendo, y para los que trabajan con el código en la mesa, ahí lo ven, en el artículo 56 bis, que dice casos especiales de archivo. El Ministerio Fiscal podrá archivar las actuaciones respecto de uno o varios hechos imputados o de uno de los más partícipes en los siguientes supuestos. Y ahí vienen los 3 supuestos que se habilitan a ese archivo, que dice: cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en un hecho fuera insignificante, y siempre que la pena del delito no supere los 6 años de prisión. O cuando el daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho torne desproporcionada, superflua o inapropiada la aplicación de una pena, excepto mediante razones de seguridad o interés público. O cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a los otros delitos imputados. Esto porque a veces se puede hacer una selección. Esto lo hemos visto en los Estados Unidos, que hay un criterio amplio de oportunidad. En la República Argentina el criterio de oportunidad es más restringido. Muchas veces, cuando el fiscal del delito en los distintos estados encuentra posibilidades de probar un delito más grave, puede acordar con el imputado que si se hace cargo de ese delito, le excluye de la responsabilidad penal de otros delitos menores. O si colabora en la investigación, se hace acreedor a un beneficio que es similar a lo que se llamaba aquí el arrepentido. El autor del arrepentimiento no queda excluido de pena, pero sí queda beneficiado con una disminución por su colaboración para que él pueda tener una recompensa por su colaboración en el proceso. Cuidado que esto del arrepentido es en el derecho procesal una figura nueva y proviene de Estados Unidos y de otras legislaciones que han adoptado el criterio de la figura del arrepentido. Esta es condicionada, tiene que siempre proveer una colaboración que vaya a ser eficaz, no una falsa colaboración, y que implique descubrir a otros más de alta responsabilidad. Por ejemplo, en materia de estupefacientes, alguien puede ser disminuido en su sanción penal si dice quién es el proveedor, quién es el dueño del cargamento, dónde está la colaboración. No es una simple delación, sino simplemente es una amortiguación de la pena posible para imponer al imputado. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, de paso. Sí, esto se vio a partir del caso Fariñas, creo, ¿no? Pero en el código... Se daba antes de Fariñas. Ya se daba, bien. Se daba, por ejemplo, en estupefacientes, en los delitos de narcotráfico. Bien, profe, y en el código, especialmente en algún artículo lo podemos encontrar. Sí, en el Código Federal, no en el Código de la Nación. De no, provincia no. Ok, gracias. Pero, sí. Una pregunta, profe, ¿no es un poco inmoral que el Estado entable una negociación con una persona que cometió un delito para obtener información sobre el mismo delito? A mí no me termina de cerrar la figura todavía. Perfecto. Vos sabés, a esto me da pie para hablar de la moral en el proceso. En principio, algún factor y alguna cuestión va a producir esto. Nosotros estuvimos, me acuerdo, una discusión muy fuerte en
en un congreso de derecho procesal del año 71. Miren ustedes que estaba Claría Olmedo. Bueno, los maestros del proceso que yo les he dado como doctrina, Claría Olmedo, Vélez Mariconde, bueno, personalmente he tenido la satisfacción de tener un trato muy, muy frecuente con ellos. El EBN, lo mismo, estaba con nosotros. Y ahí se discutía otra cosa, y para que ustedes esto reflexionen, ¿no? ¿Es posible que hay en un delito de secuestro extorsivo haber detenido a un posible cómplice y que éste sea obligado a revelar el lugar donde se encuentra secuestrada la persona? ¿Está en juego la vida de ese secuestrado? Y está también la libertad de una persona de no colaborar con el proceso. Allí se armó una discusión de lo más interesante. Se llegó a la conclusión, con discrepancias, que no era posible obligarlo al imputado a que preste esta colaboración. Es decir, había que esperar que la astucia de las fuerzas de seguridad descubrieran el hecho sin la participación de esta persona. Pero hubo quienes opinaban que los valores vida estaban por encima de los valores de la debida custodia de la persona que estaba detenida. En realidad, saben que terminó con el secuestrado muerto. Y ahí quedaron las reflexiones flotando en el aire, porque todos quedaron preguntándose después qué hubiera pasado si hubiera colaborado con la persona que estaba siendo privada de su libertad, con la persona imputada, que podían haberle salvado la vida a la persona que estaba en estas disyuntivas de decidir la cuestión. El hecho había ocurrido en la República Uruguay, o en la República Oriental del Uruguay, y había sido secuestrado por un grupo que allá por los 60 y pico, por los 70, que se llamaba los Tupamaros. Y este ejecutivo de una empresa había sido secuestrado pidiendo un rescate imposible de cumplir. Y entonces se debatía este tema como un tema jurídico-político y privó la parte jurídica, donde se sostuvo que era una imposibilidad que se ejerciera algo coactivo contra el imputado, aún sobre pretexto de la salvación de la vida humana. Vean ustedes, vean ustedes cómo se contraponen a veces los valores, ¿no? Porque de tal modo, yo también les digo, están prohibidas ciertas clases de violencias contra el imputado. Y muchas veces alguien siente la necesidad de que el imputado diga algo forzado a obligarlo a que lo diga. Y las razones son de naturaleza contradictorias. Por un lado respetamos la ley y por otro lado no salvaguardamos la vida. Y muchos lo hemos sostenido. No es posible ejercer ninguna presión o violencia sobre el imputado, por más que se aduzcan razones supremas que pueden ser necesarias para el caso. Hay muchos casos en el derecho penal donde uno a veces no sabe cuál es o tiene que tener muy firmes los valores. La axiología jurídica nos dan los valores, ¿no? Y esos valores a veces están en pugna. ¿Quién me preguntaba algo? No, estos autores que pretendían
aplicar alguna fuerza coactiva para obligar al imputado a develar dónde estaba el secuestrado. ¿Qué ideas manejaban? Porque a mí no se me ocurre ninguna si alguien no quiere declarar, a menos que sea la tortura, pero me parece como no posible. O sea, ¿qué medidas coactivas? No eran autores que tenían, era un congreso, como los congresos que se suelen hacer, suelen plantearse discusiones de distinta naturaleza, jurídicas, éticas, cuestiones axiológicas, los valores que hay en juego. No eran sanguinarios que pretendían obtener las presiones, simplemente por eso se arbitró ahora este remedio de lo que es el arrepentido. Es decir, ahora ya es un acto voluntario. El arrepentido tiene que ir ante el juez y decirlo libremente: sí, quiero colaborar. No es que cualquiera puede ser arrepentido y diga una mentira, porque si esto es así, no tiene valor ese acto y puede resultarle en su perjuicio. ¿Me entendés, Matías? Profe. Sí, Tomás. Profe, o sea que sería como un medio de prueba, podría decirse también, el arrepentido, o sea, la persona en sí. Sí, claro. Bueno, en principio el arrepentido ayuda la investigación. Y también es una imputación más. Yo te dije cuando expliqué prueba que los medios de conocimiento pueden provenir de los dichos de un imputado, salvo que él trate de exculparse. Y no se trata de eso, él trata de imputarse también en el hecho. Porque claro, no tendría valor decir yo no fui, fue el otro, no, eso simplemente sería mejoro mi situación y perjudico a otro. No, fuimos los dos, él fue partícipe, yo también, y los dos cometimos el hecho, pero yo estoy arrepentido de lo que hicimos. En esto no hay que apresurarse a formar un criterio en una clase, sino leer en muchas obras las cuestiones y los valores que tenemos que buscar, ¿no? Igualmente, este planteo, en el caso de los cuadernos, ha sido planteado y todavía la Corte no se ha expedido. Les digo que ha habido en la habilidad del abogado defensor de alguno de los perjudicados, está acudiendo a la Corte Suprema de Justicia para ver si pueden lograr invalidar un acto o no. Esto es judiciable. Sí, ¿quién me preguntaba algo? Sí, yo, profe Villanueva. Sí, decime. Sí, en relación al tema del arrepentido, si bien tiene voluntad de colaborar con la justicia para tener una menor pena en beneficio de él, mi pregunta es posterior a todo eso, ¿tiene alguna garantía? Supongamos que colaboró en un delito de crimen organizado, porque tenemos la otra parte también que van a venir sobre él. Sí, puede pedir protección, por supuesto, sí. En todo caso, el colaborador está en condiciones, Fariña, por ejemplo, que puede rechazarla también la custodia personal, pero tiene custodia personal. Les cuento algo que les va a resultar un poco interesante pensar. En Estados Unidos, hasta puede el Estado, según el tipo de delito que se trate, de proveerle un cambio de identidad al colaborador. Le dan otra identidad y les pueden facilitar un domicilio en otro estado lejano al estado donde se encuentra radicado. Es decir, todo está en vistas a la cantidad o a la magnitud del delito y a la condición particular que tiene que ser
verdaderamente algo trascendente, ¿no? No estamos hablando del robo de una bicicleta o de un hecho de menor entidad, sino que son hechos que son mayormente muy severos. Bueno, como ven ustedes, esto da lugar a reflexiones. Yo no quiero nunca definitivamente decir esto sí, esto no. Yo les doy los valores que están en juego. Cada uno seguirá pensando con su libre albedrío cómo resulta posible redactar normas, cómo resulta posible tener en cuenta los valores que se encuentran controvertidos, la seguridad personal, la vigencia de la ley, la justicia. Es decir, ya estamos en un grado de avance de la justicia que encuentra formas alternativas de resolución del conflicto penal. Binder tiene un trabajo muy interesante en INESIP. INESIP es un instituto de ciencias jurídicas que tiene publicaciones sobre estas cuestiones, y hay posiciones también contradictorias, ¿no? Así que en el derecho van a encontrar siempre las dos bibliotecas, la biblioteca de un lado y la biblioteca del otro. Siempre cuento la historia de Vélez Sarsfield, que Vélez Sarsfield tenía una gran biblioteca en su estudio, y tuvo un cliente que llegó a preguntarle cómo iba su proceso. Y Vélez Sarsfield le señaló toda una ala izquierda del estudio y le dijo, mire, todos estos libros le dan la razón. Ah, bueno, dijo el cliente, entonces vamos a ganar el juicio. No, le dijo Vélez Sarsfield, espere, le mostró el lado derecho de la biblioteca y dijo, todos estos libros no le dan la razón. Es decir, que siempre hay dos bibliotecas, hay dos cosas que pueden estar contradichas, pero en la formación de ustedes tienen que conocer las dos bibliotecas, tienen que ser informados de las dos bibliotecas, como hay jurisprudencias, hay otras distintas implicancias que ustedes tienen que conocer. El derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia... Hola Ariel, buenas tardes. ¿Qué tal? El derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y como tal empezamos a entendernos a través de las valoraciones que nos van dando. Eso sí, como les dije al comienzo de la cursada, hay reglas de oro que no son transigibles. Esto de la condición de las partes, la condición del juez, la condición del tercero imparcial, la condición de requirente y requerido, la prueba, los éxitos y los fracasos dentro de la prueba, las posibilidades de la verdad y de la certeza. Todo esto va en el camino que estamos recorriendo. Y aquí estamos también en busca de certeza, pero no va a ser únicamente con las cuestiones relativas al arrepentido. Va a haber otras pruebas que corroboren lo que dice el arrepentido y que ayuden a descubrir otras estructuras. Opinable, todo en derecho es opinable, hasta que se llega a la decisión final de lo que es opinable. Y donde está la sentencia firme, se acabaron las opiniones. Es decir, ustedes vieron que en este tiempo de derecho opinan todos, periodistas, público en general, políticos, todos opinan. Ahora, llega un momento que de la opinión se pasa a la decisión. Y cuando estamos en una decisión firme, se terminó la discusión. Porque si no sería, y esto lo van a ver ustedes cuando veamos cosas juzgadas, si no sería una interminable rueda giratoria que nos llevaría a tener vida entera nuestra dentro de un proceso. Y la seguridad que nosotros necesitamos es saber cuándo esto termina, cuándo esto comienza y cuándo termina. Bueno, buenas tardes a todos. No se desconecten, que ya están cada uno con sus comisiones, y les pido que sigan leyendo los artículos del código, tanto del 56 bis
en adelante, que es lo que hace a los criterios especiales de archivo, como los artículos de revisión, porque eso ya los vieron ustedes del Código Penal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron la clase de hoy? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno. profesor, gracias. ¿Alguna duda o alguna Muy bien pregunta explicado. ahora? Porque los próximos 2 encuentros van a ser sobre los recursos y cosas juzgadas, que son temas muy puntuales y específicos, y que por ahí no van a tener tanta relación con todo lo que venimos hablando hasta ahora. Así que si tienen dudas o preguntas, aprovechen que el titular está ahora. Claro, porque después ya vimos nosotros, llegamos hasta la sentencia y ustedes vieron que ya estamos en la culminación del proceso. Ahora vamos a ver qué remedios puede haber con esa resolución judicial y vamos a ver hasta dónde podemos discutir esta cuestión, este conflicto hasta dónde lo vamos a llevar. Porque ya les dije, el conflicto llega un momento que se agota, es un tránsito, desde que se comienza, se desarrolla y se transforma. Cuando el juez dicta la sentencia y esa sentencia queda consagrada, se terminaron las discusiones. Dicha de una manera simple, la cosa juzgada ya nos impide revisar nuevamente este tema que ya haya sido resuelto. Así que bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, sigan participando todos. Les pido que no dejen de tener continuidad con la cursada, que vamos bien, pero tenemos que ir mejor, ¿eh? ¿Sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Buenas tardes. Profesor. Buenas tardes. Chao, profe. Gracias, profe. Buenas tardes.